principal. Por ejemplo, you ought to rest a little more. My mother ought not to spend so much money. Después del to, obviamente el verbo que continúa está en infinitivo. No es muy común verlo en forma de pregunta. El had better es más como un más te vale. Lo usamos también para dar consejos o recomendaciones en un tono un poco más fuerte. Had better siempre va seguido del infinitivo, pero en este caso sin el to. Y en la gran mayoría de casos se usa la contracción. Entonces es más común escuchar un you'd better be careful que un you had better be careful. It'd better be true. I'd better get going. Un error muy común es colocar algo como you'd better to go home, que como ya te conté está totalmente erróneo. No debemos colocar ese to, pero sí colocar la palabra que continúa en infinitivo. Es decir, you'd better go home. Ahí lo tienen, amigos, la diferencia entre should, ought to y had better para hacer recomendaciones. I'll see you later, my friends. Bien, ¿qué les pareció ese videíto? ¿Qué les pareció ese videíto, Luz? ¿Lo vio? Sí, profe, lo vi. Okay. Me pareció muy... la palabra no es explicativo. No me llega la palabra. Como muy detallado para poderlo entender. Ok. Fíjense que en ese video se está hablando de algunos modales. Literalmente, cuando hablamos de modales en inglés, estamos hablando propiamente de should, ought to, propiamente como se veía ahí explícito en el video. Ahora bien, vamos a ver de manera detallada cómo utilizarlo, para qué se utilizan, en cuáles casos, y vamos a iniciar con should. Should es uno de esos modales que significa debería. Should es debería. ¿Cómo se utiliza? Should necesita un sujeto, digamos un tú, yo, él, un sujeto. Luego entonces coloco should y digo tú deberías. Pero ¿para qué se utiliza? Se utiliza para dar recommendations or suggestions, para dar recomendaciones o sugerencias. Si yo, por ejemplo, le voy a sugerir a una persona, mira, le voy a sugerir algo o recomendar algo, o más bien dar un consejo o una sugerencia de una forma, yo diría, amigable. Entonces yo digo, you should, por ejemplo, go to bed early. Tú deberías ir a la cama o deberías ir a acostarte temprano. You should go to bed early. Como yo tengo el modal should, que traduce debería, en ese caso, el mensaje que da, que la persona está dando, es una sugerencia, una recomendación de una forma amigable. Entonces yo podría negar el should diciendo you shouldn't. Esa negación que se ve ahí es la más común en la forma corta, you shouldn't. Yo podría decir shouldn't, pero literalmente siempre se va a convertir en R la pronunciación de la D cuando le sigue un sonido que básicamente es vocálico en el sonido, en la articulación. Entonces shouldn't. Entonces you shouldn't, tú no deberías. You shouldn't arrive late. Tú no deberías llegar tarde. Entonces, propiamente aquí, yo puedo también negar de otra manera. En vez de decir shouldn't, decir should not.
You should not arrive late. You should not arrive late. Tú no deberías llegar tarde. Yo tengo la opción, literalmente, de decidir si quiero decir shouldn't o si quiero decir should not. Yo recomiendo siempre la forma corta. So, you shouldn't arrive late. ¿Podríamos preguntar? Sí. Podemos hacer una pregunta. Should I help you? ¿Debería yo ayudarte? Should I help you? Comúnmente, quizás, digamos, no muy común, uno ve a este should en forma de pregunta, pero sí yo puedo preguntar. Uno por lo general lo usa para dar consejos, recomendar, debería, eso es lo que expresa. El significado es debería. Y propiamente, vuelvo y digo, para yo dar un consejo. When I'm going to give an advice to anybody in a polite way, a friendly advice, or I'm pretending to give suggestions or to suggest something or to recommend something to somebody, then I can use the modal should. O sea, cuando yo voy a dar una recomendación o voy a dar un consejo de manera cortés, amigable, entonces yo utilizo should, que en esencia traduce debería. ¿Qué particularidad tiene? Que luego de should va un verbo, si nos fijamos, y ese verbo no puede tener la partícula to. Es decir, que está la raíz del verbo solamente, pero sin la partícula to. ¿Cuál sería un error? Que yo coloque la partícula to y que diga you should to go. Entonces ahí hay un error gramatical. So you should go to bed early. Tú deberías ir a la cama temprano. Y en su negación, you shouldn't arrive late. Tú no deberías llegar tarde. You should not arrive late. La misma negación de manera larga. Y una pregunta que vemos ahí, should I help you? ¿Debería yo ayudarte? Should I help you? Entonces, ese should, repetimos, se usa para dar consejos o sugerencias o recomendarle algo a alguien de una manera amigable, digamos. En otro orden, nosotros tenemos ought to. Ought to significa deber, pero este es un tipo de deber moral. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de deber moral, por ejemplo, vamos a decir, nosotros debemos, we ought to respect our parents. Nosotros debemos respetar a nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Que ese es it's a moral. Eso es algo como moral. Moralmente, yo debo, por ética, respetar a mis padres. Entonces, ¿qué sucede con este? En este caso, este sí lleva por defecto la partícula to. Tiene una negación, única. Inclusive es una negación informal. Hay una sola forma de negar con ought to, diciendo we léalo ahí. Nosotros no debemos. Ahora yo tengo ought not to. Es una negación informal. No hay otra forma de negar. No hay otra forma de negar en el caso de ought to, que traduce deber y es un deber moral. La única forma es ought not to. Se ve un poquito hasta informal, pero es así. No puedo colocar don't, doesn't, nada más que simplemente decir ought not to. You ought not to pass the traffic light in red. Tú no debes pasar
el semáforo, traffic light, ese es el semáforo en rojo. Entonces, moralmente, nosotros entendemos que no debemos realizar esa acción. O sea, es un deber moral mío, ético. No debo pasar el semáforo en rojo. Entonces, ese es en el caso de ought to. En otro orden, had better. Miren, had better, cuando uno dice had better, literalmente en nuestro idioma, nosotros lo que tenemos es la convicción de decir más vale que, más vale que. Cuando yo digo más vale que, es el had better en inglés. Had better. ¿Qué sucede? Esto se usa mucho, muy a menudo por los nativos. Inclusive tengo un amigo americano, bueno, dominicano, pero nació allá. Y su inglés es más, tiene más habilidad en el inglés que propiamente en el español. Y él siempre dice una frase que yo lo escucho. Y dice, you better. You better, cuando dice you better, ahí debería ir. Vamos a ver si me lo da la computadora. Ok, ahora sí. Cuando dice you better do it. You better do it, por ejemplo. Más te vale que lo hagas. Esa abreviación que yo coloqué ahí, ese had, es una abreviación del had que está arriba. Es decir, yo puedo decir eso mismo que está ahí diciendo you had better. De hecho, cuando yo digo you better o you had better, solo estoy diciendo más te vale. You better. Si me dice, por ejemplo, Liliana, que no ha estudiado para el examen y me dice voy a estudiar, y yo le digo you better, más te vale. You better. Eso es lo que expresa el had better. Ahora bien, en este caso de had better, fíjense que aquí tenemos un verbo, el verbo hacer en este caso. Más te vale que lo hagas. You better do it. Noten que el verbo no tiene la partícula to. You better do it. Más te vale que lo hagas. Y la número 2 dice you better. Más te vale. Y la 3, bueno, la número 2 no está abreviada. You had better. Pero la 3 dice you better, que equivale a hacer lo mismo. La abreviación viene de had en este caso. Noten lo siguiente, como he dicho, el verbo no puede llevar la partícula to. A diferencia de ought to, que es un deber moral, el had better, cuando uno dice más vale que, hay muchos profesores que lo explican también como un deber. No debes hacer esto, etcétera, etcétera. Pero el sentido real es más vale que. Pero este es un consejo que se le está dando a la persona, pero muy fuerte. O sea, no es amigable. Es un consejo fuerte. So you had better do it. Más te vale que lo haga. You had better do it. Ahora bien, ¿cómo yo niego? Digo lo siguiente. You better not. Miren la negación. Esa es la negación. You better not. Más te vale que no. Si yo quiero, puedo también, en vez de usar la abreviación, decir you had better. Y le pongo entonces not aquí. You had better not. Pero vuelvo y digo, propiamente la forma corta siempre tiene más dominio, o digamos más uso. Entonces cuando yo diga you had better not,
tell. Más te vale que no le diga. You had better not tell anybody. Más te vale que no le digas a nadie. Miren esta negación. Me llama también poderosamente la atención. No hay otra forma de negar had better más que decir had better not o abreviarlo en el caso y decir you better not tell anybody. Más te vale que no le digas a nadie. Vamos a colocar otro ejemplo ahí mismo debajo. You had better not míralo ahí. You had better not come without my money. Más te vale que no vengas sin mi dinero. ¿Qué es lo que pasaría aquí en este caso? Probablemente va a haber un conflicto porque aquí se está dando un consejo, pero de una manera muy fuerte. En este caso hay consecuencia. A diferencia de should, que cuando yo digo should, aquí, como vemos aquí, si yo utilizara should y yo cambio had better y digo you should not come without my money. Es una sugerencia, pero estoy siendo amable. Pero en este caso no. En este caso yo estoy siendo fuerte. Entonces esa es la diferencia que hay. Vamos a repasar desde el principio. So as I said at the beginning, these are modals. Or basically this is the modal should in this case. So we use should to suggest somebody or to suggest something or recommend, to give an advice in a polite way, in a friendly way. So you suggest something because you are a kind person and you are very flexible, so you are giving an advice in a very polite way. So you should go to bed early. You won't have any consequence. I'm just telling you as your friend. I'm just giving you a recommendation. So you should go to bed early. Maybe you have to work tomorrow. In the negative way, you shouldn't arrive late. So maybe somebody who is my friend always arrives late to work. And then I tell my friend in a very sophisticated way, so you shouldn't arrive late. Or you should not arrive late, which is basically the same thing. As a modal, so modals are also auxiliary, so you can ask questions with them. In this case, with should, you can ask a question. You can say, should I help you? In this case, ought to is deber in Spanish. When we say ought to, is basically we use it for respect. I would say that for respect. It's a modal. For example, we ought to respect our parents. So, of course, they are my parents or they are our parents. So we ought to respect them. And we ought not to pass the traffic light in red. Of course, as a citizen, I should not do that. So I ought not to pass the traffic light in red. And had better, when I say had better in Spanish, is más vale que. So you better do it. I'm telling you that if you don't do it, you will have maybe a big problem, a big consequence. So you had better, you can either say you better do it, or you had better do it, etc. So as I said, when you say you had better, and when you say you better, you are saying the same thing, but it's more common to listen to people or to hear people saying you better. And the way that you can basically say a negative sentence is by saying had better not, which is basically you better not tell anybody, or you can either say you had better not tell anybody. And the last one that we have here is you had better not come without my money. Remember that whenever you say these, it is because you are giving a strong advice.
You are being very, very strict with a person. So you better pay me. If you don't pay me, I will call the police. That is basically just an example. So you will have a big consequence if you don't do it. So you better do it. That is actually what it is. Entonces, en este sentido, hemos visto las tres diferencias. Empezando desde should, que es un consejo de manera amigable, digamos. Ought to es un deber moral. Y had better, más vale que también se utiliza para dar un consejo, pero de manera muy, muy fuerte, en el cual podría haber una consecuencia si no se ejecuta. Preguntas hasta el momento, ¿me están entendiendo? Saludos, profe. Saludos, Noel. Saludos. Better se utiliza como si fuera como una amenaza si no me trae lo que te estoy pidiendo, como si fuera amenazándolo prácticamente. Exactamente, Noel. Es como una amenaza. Mire, a quien usted le diga you better, más te vale. O sea, que eso es literalmente una... Exacto. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una consecuencia, sea positiva o sea negativa, pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Más te vale que te inscribas en la universidad. ¿Qué va a haber? Una consecuencia si no te inscribes. Si no te inscribes, bueno, la vida, futuro, podría tornarse un poquito más difícil, etcétera. Pero literalmente es lo que usted acaba de decir, Noel, exactamente. María Salas, María está callada ahí. María, dígame algo. ¿Se está entendiendo esto? Yes, teacher. Sure. Teacher, Sí. a lot of mothers use this expression. Sí. Que a los muchachitos, you have to tell them when they have a bad conduct, they behave bad, and you say, hey, you better not touch that. You see, if they touch something, if the kids touch something, so they will be punished. A big consequence. La mamá, dice María, que la usan las madres. Las madres. Parece que María le dice a los hijos, you better not. Más te vale que no. O you better. More or less, teacher. ¿Cómo es, María? More or less. More or less. I have a feeling that you use that expression. Ok, entonces, y Luz, ¿está por ahí? ¿Está entendiendo, Luz? Ok, miren, finalmente hay un deber que es must, brevemente. Must es deber. Después vamos a ver el deber de deber dinero, porque aquí estamos en deberes de hacer, de ejecutar, de una necesidad. Miren, cuando hablamos de must, eso es un deber. Un deber de obligación. Es una obligación. Must es una obligación. You must be on time. O sea, como obligación tú debes estar a tiempo. You must be on time. Debe estar a tiempo. You must be on time. Pero es una obligación. She mustn't. Mírala ahí. She mustn't. Entonces, en ese caso, estamos colocando la forma negativa, que puede ser mustn't o puede ser must not. A mí yo siempre prefiero la forma corta. She mustn't get married
now. O sea, ella es joven, no está en la obligación, ¿verdad?, de casarse ahora, no debe casarse ahora. En el caso de must, no se utiliza la partícula to después de. She mustn't get married now. Ella no debe casarse ahora. She mustn't get married now. No debe casarse ahora. Y yo podría preguntar, must I do it now? ¿Debo yo hacerlo ahora? O sea, ¿estoy obligado a hacerlo ahora? Must I do it now? Porque este es un tipo de deber, pero un deber de obligación. ¿Qué hay que tomar muy en cuenta en este caso? La forma negativa, que va a ser mustn't o must not. You must not call me back. Tú no debes llamarme, devolverme, digamos, de llamarme para atrás. You must not call me back. O sea, tú no estás en la obligación de devolverme la llamada. You must not call me back. O sea, es un deber de obligación. Su negación es must not o mustn't. En este caso, no se debe utilizar, repetimos, la partícula to después de. Entonces, must is used basically when we say that something is mandatory. Cuando decimos que algo es obligatorio. So you must be on time. It is mandatory. Es obligatorio. Debes de estar a tiempo. She mustn't get married now. You see? That is negative. So you must not call me back. It is not mandatory. So you don't have to. So you must not call me back. Must I do it now? It's a mandatory. So must I do it now? Ese es el uso correcto del modal must en este sentido. Entonces, estos son literalmente los modales frecuentes que utilizamos en el día a día en el idioma. Muy pendiente, no olvidar la parte de que no podemos, por ejemplo, en must utilizar la partícula to después de. No podemos utilizar la partícula to cuando utilizamos had better, que significa más vale que. El único que admite la partícula to es ought to. Por su defecto, mire que viene con la partícula to. Ought to, deber. Y ahí vemos un ejemplo donde dice we ought to respect our parents. Nosotros debemos respetar a nuestros padres. El should tampoco admite la partícula to, que fue el primero que tratamos. You should go to bed early. Tú deberías ir a la cama temprano. You shouldn't arrive late. Pero no vemos la partícula to en ningún lado en este caso. Guys, questions. Do you have any question? Yes, teacher. Sí. Teacher, can I say we must be respect our parents? No. Lo podemos decir. Pero mira qué es lo que va a entrar aquí en digamos, en discusión. ¿Dónde están? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Tenemos must. Aquí al final, ¿verdad? Vamos a ver. Dígame la oración de nuevo. We must. Dígame la oración. Respect. We must respect our parents. Ok, miren. Eso sí se puede. No es que no se puede, sí.
Ahora, el mensaje que yo estoy dando aquí es de obligación.